Hola, Svaru. Me gustaría entrar en el tema de trabajo de sombra. Dijiste que era uno de los más importantes para la gente de la Tierra. Me gustaría profundizarlo, por favor. ¿Te parece bien? Sí, claro. Buenos días, Gosha y Robert. Gracias. Entonces, primero sería bueno entender qué es el trabajo de sombra para ti exactamente. ¿Qué entiendes con esto? Entiendo con esto que es el trabajo que se realiza cuando una persona hace una introspección sistemática de sí misma, analizando progresivamente con o sin ayuda su programación interna, referente a la programación recibida desde pequeños, los traumas y las reacciones ya automáticas de cada persona, orígenes y causas. Ok, bien. ¿Qué son los métodos más adecuados para ir deprogramándose de todo esto? Como es de esperarse, depende de cada persona, pues lo que le funciona a una no le funcionará a otra. Es parte del camino espiritual y como tal es individual. Ya dicho este concepto, sí hay parámetros que puedan ayudar a las personas a empezar con su propia versión del trabajo de sombras. ¿Cuáles son? El primero es entender qué es el trabajo de sombras. Luego es formarse objetivos propios. Es parte de lo que un bebé desde que nace encontrará como barreras sociales desde el punto más básico, que es el entender que hay cosas aceptables y cosas inaceptables. Las cosas aceptables son propiciadas por nuestra familia, las inaceptables no. Y esto dependerá de cada familia y cultura. Esto ocasiona que para sobrevivir el individuo tenga que reprimir los aspectos de sí mismo que no son aprobados, mientras que intentarán exagerar los que son aceptados. Esto como mecanismo de supervivencia. Lo que esto ocasiona es una dualidad o dicótoma en una persona, la creación de lo consciente y lo inconsciente. El hecho de que tengan que separarse así de esta manera es probablemente el primer acto de rechazo a sí mismo. Una persona tiene aspectos de que son conscientes y aspectos de la misma persona que no están conscientes de ello, no lo pueden ver. De allí viene el nombre de trabajo de sombras, porque no está en la luz de la persona, por lo tanto no puede ver esos aspectos de sí mismo que están allí. Como reprimimos lo que nos enseñan que es negativo, este se compone de cosas socialmente negativas por lo general, aunque también hay aspectos positivos escondidos ahí. Por ejemplo, a las niñas se les dice que deben permanecer calladitas y no expresar su opinión. Eso provoca que se repriman, se vuelvan inseguras. Digamos que una niña pasó eso de pequeña. Cuando ella hablaba, la callaban. Entonces crecerá a ser una adulta reprimida en este aspecto, aparentemente insegura y con poco valor propio. Pero en el momento en el que descubre la raíz de su problema, el que su mamá la tratase mal de niña en ese aspecto, la puede de repente lanzar a sentirse segura y asertiva, pudiendo por primera vez expresar su opinión libremente. Otro ejemplo de esto son las personas que constantemente atacan con comentarios no apropiados, pero leves, a otras personas, agresivas pasivas. Están tratando de sacar un aspecto de sí mismos que han reprimido. Hacen esto en vez de abiertamente compartir su opinión, y lo hacen de esta manera por la negabilidad que tienen con esta estrategia,
al no poder ser confrontados directamente con la misma facilidad que como sería si se expresaran abiertamente desde un punto de poder propio. Ellos mismos han negado aspectos de sí mismos al grado de que no entienden por qué reaccionan así y llegan a sufrir sus propias sombras. No las comprenden, porque las han escondido, porque ellos mismos han perdido partes de sí mismos por la estrategia de supervivencia de esconder sus aspectos negativos y exagerar lo positivo desde el punto de vista socialmente aceptado. Las personas acaban fragmentadas y ellas mismas han sido cómplices de esto, porque su propio valor propio tuvo menos importancia que la necesidad de ser aceptados por su familia y comunidad. Pero esos aspectos permanecen allí y salen a la luz, mayormente para dar problemas. Se tienen que enfrentar los problemas y las reacciones de frente, aunque duelan, porque sí, duelen. El hacer trabajo de sombra es traer a la luz los aspectos más profundos de nuestro ser, aprender a trascender nuestros problemas y sus causas más profundas. Por lo tanto, es necesario para poder alcanzar la llamada iluminación espiritual. Estupendo, gracias. Dijiste arriba que primero es importante entender qué es el trabajo de sombras y luego formarse objetivos propios. Lo que dijiste arriba forma parte de esta etapa, ¿no? Formar objetivos. No es el cómo, es el por qué y qué es el trabajo de sombra, el entender qué es. ¿Y qué sería formar objetivos entonces exactamente? Es entender qué es lo que buscas personalmente con el trabajo de sombras. Robert, ¿con esto no estás cambiando la personalidad de la persona? Sí, cambias su personalidad, pero es ella cambiándose a sí misma. ¿El trabajo de nuestra sombra debería estar hecho puramente por nosotros mismos o podemos recibir indicaciones de qué son nuestras sombras de los demás? Sin embargo, lo que ellos ven, ¿no serían algunas proyecciones suyas a veces, tal vez también? Los demás muchas veces, si no es que siempre, tienen más conciencia o pueden ver nuestras sombras más claramente que nosotros mismos. Son sombras propias, por lo tanto, lo que es obvio para una persona externa no lo es para la persona que tiene la sombra en cuestión. Y al mismo tiempo también le agregan sus reacciones y sus propias sombras, como has dicho. Y el hecho que también pueden añadir sus propias sombras no es siempre confiable. Tiene que ser alguien bastante consciente. ¿Cómo discernir si algo forma parte de nosotros como parte de nuestra esencia o cuando es programado? Ejemplo práctico de mi vida. Mi cultura, religión católica, me ha programado a querer estar en una relación monógama. Pero hay personas con quien me he cruzado que me indicaron que soy así porque me han programado. ¿Es esto mi sombra? ¿Cómo saber si mi deseo de querer tener relación con solo una persona en la manera monógama es porque yo soy así o tal vez es mi sombra que tengo que disolver? En el final, todo es programado, ya sea durante la vida en curso o antes en otra vida. Pero todo es programación, interpretación. Solo es una sopa de gradientes en los que es más obviamente una programación y otras que son más sutiles. Ok, gracias. Procesando. Por nada. Es que solo piénsenlo. Todo lo que interpretan
es el resultado de una programación. Hasta la silla que tienen allí es silla porque está programado. Les gusta el chocolate porque también lo es. Todo lo que es como esencia también proviene de experiencias previas que no son otra cosa más que más programación. El género que tienen, su sexualidad, toda idea es programación. Una persona no tiene un alma, no se le ha dado un alma. El alma es algo que se construye por cuenta propia, con arduo trabajo y a través del tiempo y de las encarnaciones. Y esas no son otra cosa más que programación. Solo es que algo que es considerado como una sombra es algo que en este momento no se desea tener, un comportamiento que va en contra de la idea o concepto que la persona tenga de sí misma, del su concepto de ego, que es eso, la idea que se tiene de sí misma como persona. Tienes razón. Mirando así, todo es programación, sí, y liberando la mente hacia el yo unificado, entonces, significaría ver todo como programación, incluso lo que percibo que viene de mi esencia. Es que ahora que lo veo como lo presentaste, sí, todos son ideas y interpretaciones. Tienes razón, no existe nada más. Sí, solo es la contraposición entre las cosas que una persona ve como aceptables y de acuerdo a su autoconcepto y las cosas que tiene que van en contra de ese autoconcepto, como atributos y características que están en conflicto con lo que desean ser. Robert, ¿pero quién dicta lo que está aceptable o lo que no está? ¿La sociedad o el individuo? Ambos, Robert, pero en el caso de la sociedad humana, el individuo siempre será el resultado de su interacción con la sociedad, y los atributos que una persona no desea o que están en conflicto con su percepción personal, ego, son los que reprime y se convierten en sombras. Pero esas sombras siempre estarán allí, porque son parte de los valores que hacen al individuo. Y dicho individuo las tiene y las rechaza porque está en resistencia a ellas. Y dicha resistencia es lo que define lo que el individuo desea ser. Pero el individuo solo puede saber qué es lo que desea ser si sabe lo que no desea ser. Pero le gusten o no, allí están las sombras y saldrán a la luz cuando menos se lo esperen, porque son caras de la misma moneda, no es separable. Como ejemplo, si tu mamá desaprueba algo de ti, lo reprimirás para que eso no salga, especialmente cuando eres pequeño, porque del amor de tu madre depende tu supervivencia. Cuando una persona nace, digamos que no tiene gatillos, los precursores de las sombras, está limpio y sin, digamos, programación. Pero a medida que crece, se van desarrollando las sombras irremediablemente. Ahora, hablando de este concepto de sombras, que están ahí, nos gusten o no, tengo una cita terrestre que a mí personalmente me gusta mucho. Lo que sea que reprimas y escondas, solo se manifestará más adelante como destino. Es de Carl Gustav Jung, de donde proviene el término de trabajo de sombras. Es algo que Jung usó y expuso por primera vez. Entonces, de lo que veo aquí, las sombras no sería cualquier programación, como mi ejemplo arriba, de estar programada a ser monógama por mi cultura y religión, pero algo que no deseamos, ¿sí? Y no sabemos por qué. Y si la programación armoniza con lo que deseo, ya no es sombra, ¿no?
Si yo deseo ser monógama, da igual si viene de programación externa o interna. Todas son programaciones, pero es mi interna. Entonces no es sombra, ¿no? Pero ahora, ¿cómo sabes si es interna o tal vez es algo reprimido de que no estoy consciente? Tal vez siempre quería ser polígama, pero lo eliminó mi cultura. Si sabes que estás programada a ser monógama y eso antes era un problema para ti, ya no lo sería porque ya conoces lo que ocurre, ya le has prendido la luz a la sombra, ya es tu decisión si sigues lo que programa la sombra o lo que dicte tu mente conciencia. Si no sabes por qué sientes algo que te está dando problema, no tiene explicación una reacción tuya, entonces es sombra. Mejor definido como una sombra es algo que no está de acuerdo con tu concepto personal propio, algo que o a lo que tienes resistencia. Entonces, vale, tiene que ser algo que da problema, y si no, no es sombra, ¿sí? Si ser monógama no me da problema y me gusta, entonces, programación o no, no es sombra. Pero sí tengo el problema y resistencia a poligamía. Entonces, ¿cuál es mi sombra allí? No habría, a menos de que cause algún problema para ti eso. Solo es que por tu programación prefieres ser monógama, pero no tienes resistencia a ser así o a pensar así. Ok, sí, entiendo. Simplemente elijo, no hay sombras. Una sombra clásica es la de una niña que no la dejaron hablar y que le dijeron que las niñas bonitas se les ve y no se les escucha. Más tarde en la vida ella no se puede expresar en la escuela, universidad o en público y no entiende por qué tiene miedo a eso o no puede hablar si la miran. Allí está la sombra. Solo si ella ahora comprende por qué la tiene y que la tiene, podrá entender el porqué y trabajar para erradicar el comportamiento causado por una sombra que le impide desarrollarse como ella quisiera. Es que en un momento de pequeña, ese comportamiento le era útil. Por eso se programó como que es mejor quedarse calladita o la criticarán los demás. Pero ya de adulta, eso empieza a ser un problema, el no poder dar presentaciones en su universidad para buscar su título. No entiende por qué. Gracias. Con este ejemplo se entiende muy bien. Yo pensaba que las sombras son todo tipo de programaciones de preferencias en general y que es importante liberar la mente de ellas hacia el campo unificado, fuente original. Robert, veo difícil hacer el trabajo de la sombra. Sí, no es sencillo. No es fácil trabajar para erradicar algo que no sabe si está o no allí en primer lugar. Es liberar la mente de programaciones de preferencias, viéndolas todas como programación o autoprogramación, parte del trabajo de sombras? Es que es complicado, porque entramos en tratar de entender y de clasificar qué es una programación indeseada y qué no lo es. Porque como todo finalmente es programación, no puedes eliminarlo todo o dejarías de ser tú misma, con todo lo que te define como persona. ¿Qué hace el yo unificado, fuente original? Se fragmenta para tener la experiencia de ser, de experimentar más, buscar la expansión de esa manera. Se programa más. La programación en sí, aisladamente, no está mal. Define todo y te separa de los demás. Te define como persona, te da identidad propia. Ya eres conciencia pura como eres. También
Hay que hacer una distinción aquí entre lo programado somáticamente o del cuerpo y lo que está más como propiedad del alma. El yo unificado tiene su propia identidad y es el resultado de la suma de todas las conciencias que existen. Tú mismo no eres solo una identidad, sino la suma de muchas. Lo único que define una sombra como concepto de Jung es que tienes resistencia a ese comportamiento programado. Por lo tanto, lo has reprimido y luego te has olvidado de que lo has reprimido. Aún así, guía tu comportamiento en conjunción de otras sombras como causa-efecto. Lo que resulta es una serie de reacciones y de procedimientos que una persona hace en frente de una u otra situación en la vida. Esto hace que las sombras que no quiere la persona terminen guiando la vida de la persona. Por eso Jung ha dicho que se manifestarán más tarde en la vida como destino. Expongo a su trabajo y lo uso porque es fuente de la información que estoy dando aquí como referencia de ahí, buscable por ustedes. Más mi interpretación personal. Desde nivel más alto se complica todo, porque una sombra que da problemas a una persona puede estar ahí deseada por el yo superior de la persona encarnada precisamente para provocarle un camino de vida que le dé una serie de experiencias necesarias para su crecimiento espiritual. Esto ya es mío, no de Jung. ¿Y cómo saber cuál es la autoprogramación de alma deseada desde el nivel más alto? Cuando no confiere ni provoca ninguna resistencia. ¿Y resistencia sería otra vez, cómo la definirías? Todo lo que tienes, sientes que no te define o que no quisieras que se relacionará tu identidad ego con ese atributo indeseado, como el no poder hablar en público de parte de la niña del ejemplo arriba. Ya, pero poligamía no me define. Entonces, ¿cómo discernir si es resistencia o simplemente una elección propia? Si es un problema para ti. Solo lo sería si estuvieras con los mormones que te obligan a ser una de 7 esposas de un tipo. Si te agrada, no es sombra. Si tienes resistencia a algo, sí lo es. Pero al saber que lo está, ya está en camino de la resolución. Lo que define a una sombra es que en primer lugar no sabes que lo tienes. En segundo lugar, tienes resistencia a ese comportamiento. Robert, ¿pero para qué hacer tantos cambios, Gosha, si eres un avatar? Porque siento que no son cambios en mi avatar, son cambios en mi ser. Me seguirá donde sea, me voy, porque yo soy yo. Y tus sombras también te seguirán. Es importante hacer todo ese trabajo desde cualquier avatar, creo yo, porque haces este trabajo en todos los niveles de tu ser a la vez. La mayoría de las sombras se quedan como programación de la mente. Me usaré como ejemplo. Cuando yo era niña, me gustaba mucho ser la niña como conciencia compartida con mi madre, siendo la misma. Me gustaba ser la niña porque no tenía los gatillos de la madre, que estaba amargada porque su madre, mi abuela, la encerró en el bosque con una serie de mentiras de ser perseguida y de aislamiento de los hombres por conservar pureza espiritual o no sé qué a esta fecha. Ella estaba enojada y sola. Ella era yo. Pero tenía la opción de ser la niña. Huía de ser la madre porque al ser la niña solo sentía esperanza y fascinación de todo lo que me rodeaba. La madre tenía gatillos y sombras molestas que yo como alma no quería.
pero se quedaron en el cuerpo de mi madre. Como niña yo era la misma, pero son los gatillos de la madre. En este caso es muy claro lo que quiero decir, que no define al alma, pero sí la enriquece, porque sé y me acuerdo y aprendí de los errores y de los gatillos y sombras de mi madre. En concepto espiritual, una persona plenamente iluminada se define como aquella que no tiene sombras. La pregunta obvia en este punto es, ¿las sombras de tú como madre y sus ideas no te seguían de alguna manera? Porque también se ha dicho que las ideas programadas te siguen después de la muerte, forman parte de tu alma más allá de lo físico. Así es, pero las ves en perspectiva, aprendes de ellas. Como he dicho arriba, son las experiencias previas de esta vida y de todas las demás encarnaciones anteriores las que te hacen y te definen como persona individual. Soy producto de estas experiencias previas como tú lo eres de las tuyas. ¿Sientes que has superado las sombras de tú como tu madre? Mientras yo o cualquier otra persona no sea el yo unificado, tendrá sombras. Y yo sí he superado personalmente las de mi madre, aunque me sigan definiendo. Y es posible que algunas resistencias que sentimos pueden venir de otras encarnaciones, entonces, ¿sí? Así es, sí. Se hace muy difícil identificarlas entonces, si no tienes la memoria como aquí en 3D. Entonces, ¿qué sería tu consejo al respecto de ir identificando nuestras sombras y resistencias? ¿Observar mucho nuestras resistencias simplemente o algo más? Sí, observar lo que no quieres de ti mismo o lo que te causa un problema, de lo que sea. ¿Qué grado tiene que tener este problema para calificar como una sombra? Por ejemplo, yo no quiero ser muy delgada. De algún modo podría ser algún tipo de problema, pero ¿será una sombra? No se ha definido grado en el trabajo de Jung. En mi postura personal, solo es cuestión de prioridad de lo que una persona no desee, si algo le causa más resistencia o desagrado que otra cosa. Y si, en algún momento de tu vida, has creado una sombra al no desear ser muy delgada. Resistencia a ese concepto y no a tener cualquier otro atributo que no cause un problema para ti y que potencialmente no cause un problema en el caso de alguien más. En el caso de ser muy delgada, sí es algo socialmente programado como atributo no deseado. Robert: pero es curioso con los gemelos porque quizás tengan que hacer trabajos diferentes partiendo de la misma familia y entorno. Los gemelos, al ser la misma persona, provienen de la misma experiencia, programación de vidas anteriores. Y en el caso de la Tierra, sus nuevas experiencias como entes separados los definirán como dos personas de ahí en adelante. Es la creación o fragmentación de un alma y la creación de dos a partir de una primogénita. En el caso de gemelos idénticos en Taijeta, solo serán dos cuerpos, una sola conciencia, puesto con telepatía completa, lo que viva o experimente un cuerpo será parte del otro y viceversa, en materia de experiencias enriquecedoras. ¿Y qué sería la aplicación de resolución de sombras? ¿Simplemente ser consciente de ellas? ¿Cómo liberarlas? Tienes que entender primero que ahí está una sombra al respecto de un problema en particular. De ahí buscar con raciocinio y lógica de dónde ha salido eso, buscando en el pasado. Luego, decidiendo qué hacer al respecto.
Finalmente, reprogramar la mente asociando lo que causa la resistencia y la sombra con algo positivo y no con algo negativo. Para esto, se necesita la repetición constante de la asociación que deseas cambiar. Cambiarlo a algo positivo. Pero lo importante aquí sería no fingir nada frente de uno mismo, ¿no? Incluso si seguimos repitiendo que algo es positivo y positivo, dentro podemos ir reprimiendo la programación que es algo negativo aún más. ¿Existe este peligro? Aplica aquí porque si solo te enfocas en lo negativo, eso es lo que obtendrás. Sin embargo, muchos autores dicen que el trabajo de sombras es controversial por la misma ley de la atracción, puesto que si buscas sombras, solo obtendrás más sombras. Pero yo no estoy de acuerdo, porque el no exponer una sombra que da problemas solo la perpetúa. No se puede estar siempre en estado de negación, como si no existiera el problema. El ver y exponer a la luz la sombra, entender que está allí y su naturaleza, no es ver lo negativo. Al contrario, puesto que se expresa un deseo activo y dinámico enfocado al progreso personal. Ese es el enfoque y no la causa negativa. El cambiar el enfoque hacia algo positivo no es fingir. Si finges, entonces no estás cambiando nada, solo estás actuando. Si tienes resistencia al concepto de ser muy delgada como algo malo que da vergüenza a quien lo sea, por lo tanto crea una sombra. Si se expone y se entiende, se puede programar hacia el saber que esa persona, gracias a este atributo personal, atrajo a su pareja de toda la vida, porque les gustan personas muy delgadas. Entonces, la asociación delgado será algo positivo y no un problema. Entiendo. Cambiar las asociaciones, ok. Todo me parece muy interesante. El tema de introspección y autoexaminación, siempre me ha gustado esto bastante. Gracias, Varun. Ya es la hora de acabar. ¿Querías añadir algo más? Siempre hay más, en cada tema. Pero con lo que he dicho, de momento es suficiente. Acabemos aquí entonces. Gracias, Varun, y hasta mañana. A vosotros. Gracias por estar con nosotras.